día de hoy nos acompaña Delfina Montoya, una profesional apasionada y dedicada en el área de recursos humanos con más de 9 años de experiencia en el sector, actualmente desempeñada como directora global de talento y desarrollo de Globant, una empresa líder en tecnología y digitalización en América Latina. Actualmente en su cargo lidera y desarrolla el talento humano de la empresa a nivel global, enfocándose en la creación de procesos y programas que aseguran la fidelización del talento y el desarrollo de habilidades para las competencias. Es licenciada en psicología y continúa formándose en diversas certificaciones y actualmente está como coaching ontólogo en el programa de Human Resource Business desde el partner de la Universidad San Andrés, en donde es facilitadora en estos momentos de una iniciativa increíble de Google en donde busca empoderar a mujeres y todo lo relacionado al ámbito de recursos humanos. Así que quiero darle la bienvenida a Delfina para que pueda entrar a esta audiencia. Gracias, Delfina, por acompañarnos en este momento. Muchísimas gracias, un placer estar acá, demasiada presentación. Un currículum. Contenta, sí, pero demasiado, demasiado. La verdad que contenta de estar acá y espero poder compartir un rato. Soy de Buenos Aires, así que estoy tomando mate para compartir esta tarde de conversación sobre algo tan interesante. Para todos aquellos que quieran seguir la carrera de Delfina, estar atento a todo lo que hoy en día suma a través de sus redes sociales, en lo que nos empodera y nos sigue incentivando, les dejo acá su LinkedIn para que puedan seguir también su red y estar muy de cerca en todo lo que hoy nos acompaña y sobre todo en todo lo que está impulsando a su carrera y en todos los ámbitos a nivel profesional. Pero para continuar, este spanner, speaker y todos nuestros paneles de especialistas también le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado especial, David Pereira, y es actual CEO de Belgaum Latam, donde lidera la estrategia comercial y operativa en la región, desarrollando soluciones y servicios innovadores en el área de gestión de talento y análisis de datos. Con más de 20 años de experiencia en la industria, ha ocupado cargos de responsabilidad en distintas empresas, incluyendo Consultora en América y Swistel. Ha liderado proyectos de planificación estratégica y gestión de equipos en diferentes ámbitos, siempre enfocado en la mejora de procesos y en la eficiencia operativa a través de su carrera. Su gran conocimiento es el uso eficiente de los datos empresariales y una capacidad para liderar equipo y planificar estratégicamente, lo que hoy nos ha permitido tener a un invitado muy especial. Así que, David, quiero darte la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, un placer también estar acá con ustedes, con Delfina, que nos acompaña y poder, bueno, estoy viendo una audiencia bastante importante, se ve que el tema viene bien, El ¿no? tema, el tema es muy de interés, también para aquellos que quieran seguir y estar muy de cerca de todo lo que hoy en día nos puede estar sumando, David, a nivel de software de gestión de recursos humanos, implementación de tecnologías aplicadas en el área. Los invito a que también puedan seguir la red de LinkedIn de David para que puedan estar muy atentos, no solamente a lo que hoy nos puede sumar a nivel de tecnología, sino también a próximos encuentros a los cuales él también va a estar colaborando en nuestros ciclos de webinar. Bueno, tenemos una audiencia muy interesante y que están muy atentos a lo que hoy vamos a conversar. Así que no quiero detenerme en este espacio y querer conversar con ustedes. Hoy en día tenemos un gran tema a discutir, un tema que nos convoca y que hoy en día nos trae qué son las People Analytics en recursos humanos y por qué son importantes. En este espacio vamos a hablar al detalle o esta introducción de cómo hoy en día la definición, su importancia, su relación y objetivos en cada organización, pero para eso quiero, en tal caso, dejar a nuestra experta Delfina que nos pueda hoy comentar. Desde hace tiempo, obviamente, escuchamos cómo sobre el análisis de datos y grandes empresas están aplicando esta metodología y día a día sigue creciendo. Desde tu visión, Delfina, y conocimiento, ¿cómo explicaría qué es el People Analytics? Pero antes de que me respondas, quiero hacerle esta misma pregunta a nuestra audiencia y que nos puedan comentar si en qué medida su organización utiliza People Analytics para tomar decisiones de recursos humanos. Pero, Delfina, cuéntanos también sobre ello. Bien, yo creo que David acá es muchísimo más técnico que yo, así que mi explicación quizás va a ser más criolla, pero veo que hay mucha presencia de profesionales de recursos humanos. Y hoy realmente creo que People Analytics en algunas organizaciones ya es un área con personas especialistas, pero principalmente yo considero que People Analytics es un campo, es un estudio que lo que busca es
a través de datos, entender y tomar decisiones más estratégicas en relación a lo que es la gestión de recursos humanos en sus distintas áreas, desde la gestión de talento hasta políticas de beneficios y compensaciones. Creo que hoy es difícil pensar, sobre todo en organizaciones tan grandes. Bueno, yo hoy en día en Globant somos muchísimos y estamos alrededor del mundo, entonces cada vez, y además después de la pandemia, ¿no? Donde cada vez la diversidad de lugares nos encontramos y de la manera en la que participamos y contribuimos en la organización empezó a cambiar. Entonces, empezar a medir con datos y tomar decisiones en base al análisis de datos se ha vuelto algo fundamental. Por ende, hoy People Analytics, yo personalmente creo que es muy difícil en la era en la que estamos y con tanto avance a nivel tecnológico y con el acceso de manera tan fácil a información, seguir tomando decisiones sin ese backup de datos, ¿no? Del entender los datos, porque podemos tener muchísimos datos, pero una cosa es tener los datos y otra cosa es entender las tendencias, la correlación, cuál es como el resultado y hacia dónde queremos ir con esos datos. Por ende, hoy yo creo que People Analytics es algo fundamental que ya debería ser como un mindset dentro de lo que es el área de recursos humanos, que debería ir evolucionando a tener cada vez mayor tecnología a disposición para que sea mucho más ágil la toma de decisiones, pero sobre todo vamos a seguir probando y vamos a seguir haciendo prueba y error, porque es parte de lo que hacemos todos en nuestro trabajo, pero creo que el conocimiento de data y People Analytics lo que nos trae es ahorrarnos algunos pasos, ¿no? Y tomar algunas decisiones con muchísimo más contexto del que hace algunos años cuando no hablábamos de datos en recursos humanos, o quizás era algo más que le correspondía al área de recursos humanos, al área más dura que miraba esas cuestiones ligadas a datos. Hoy pensar en el análisis de datos y en consumir datos para tomar decisiones, creo que es responsabilidad de todas las áreas, por más soft que sean dentro de recursos humanos. Para ser más eficientes, por un lado, y por otro lado, creo que impacta también en ser más inclusivos y entender, bajar un poco los sesgos, que también es un desafío, pero nos ayuda muchísimo en eso. Así que esa Totalmente. es un poco mi definición de lo que es People Analytics. Es que voy a ser el gran defensor de las pymes acá en este webinar, porque también hago algunas demos, ¿no? Online o a veces estoy notando mucho cómo preguntan los clientes y de empresas que antes no eran, ¿no? Y empresas que en Argentina pueden ser chicas, medianas, hasta grandes. Hoy he visto pymes de 1000 personas, he visto pymes de 50, pero están empezando a preguntar sobre lo que es una matriz de talento, lo que es el manejo de datos de distintas áreas, como decía, área hard, área soft. Pero lo bueno es eso, ¿no? Como que las grandes empresas fueron las que dieron el puntapié inicial casi antes de la pandemia y ahora como las chicas empezaron, decimos, las ballenas van primero y los pescaditos empiezan atrás a seguir este rumbo tecnológico que para mí es imparable, ¿no? Totalmente, totalmente. Definitivamente. Hay una cosa que sumo a vida esto que traes, que me parece que aprovechando siendo más chicos, creo que a veces es incluso un poco más fácil arrancar, porque cuando ya sos un monstruo es tal la cantidad de datos que Claro. decir, bueno, entre todo este mundo de datos que tengo, ¿qué elijo? ¿Y qué es lo que voy a conectar y hacia dónde quiero ir? Entonces, yo creo que más allá de que por ahí pensamos que hay que desarrollar un área o necesitamos un perfil especialista o necesitamos algo en particular, yo creo que ya siendo poquitos y empezando con este mindset de construir datos claves y saber hacia dónde queremos ir, es un poco más como controlado inicialmente para poder primero conseguir esos datos de una manera más fácil, quizás siendo menos, y empezando a probar y a conectar esta información. Creo que Les comento que nuestros participantes en las votaciones nos dicen que están en estos momentos explorando las posibilidades. Y mira, les cuento a ambos, de todos nuestros participantes, un 39% nos indica que están explorando las posibilidades de ir implementando futuras estas acciones a través de sus organizaciones. Entonces, parte de lo que dices, Delphi, que si bien es algo que se veía antes en otra área,
ya no es tan lejano, ya Claro. se acerca más, ya está dentro de las organizaciones y hay que aprovecharlos, hay que tener, en tal caso, estas habilidades y conocimientos para también utilizarlos estratégicamente desde nuestro lado. Así que esto es una de las cosas que hoy invita a más organizaciones, a más áreas, a más líderes a que parte de lo que hoy en día, la utilización de los datos de manera eficiente, los podamos seguir aprovechando. Bien. Por ello, también quería abarcar también otro espacio dentro de esta introductorio, David. Entiendo ya la definición desde la óptica de Delfina y obviamente de la definición y el potencial que las People Analytics pueden llevar a esto, a todas las áreas de una organización. Dentro de un departamento de HR, ¿cuáles pueden ser las subáreas que recomiendas que se deba aplicar esta metodología? También hago la misma pregunta a nuestra audiencia para que nos las puedan, en tal caso, saber o contar cómo hoy en día lo están viviendo. Bien, yo voy a ir contando la experiencia, ¿no? Pero la audiencia puede ir ya votando si quiere. Después nos vamos a llevar a ver si estamos enfocados o no. Pero en realidad yo tendría que contestar que todas las áreas. Y como decía antes Delfina, separarlo en áreas soft o en áreas hard de recursos humanos, en todas interviene lo que es People Analytics. Un ejemplo, para lo que es liquidación de sueldos, ahí todos me van a entender, y más si están en Argentina. Por ahí en otros países ocurre menos, pero en Argentina es tan problemático, es una situación que nos lleva siempre a hacer revisiones, porque se paga impuesto a las ganancias, porque hay inflación, porque hay desvíos enormes entre una liquidación y otra. Yo sé que me van a entender algunos si hay liquidadores aquí presentes. Van a sufrir de eso día a día. Se sienten identificados. Yo sufro eso. Olvídate. People Analytics nos va a dar esa facilidad de tener, si nosotros logramos tener bien los KPI que necesitamos, que son esos indicadores clave que nos dice que hubo un desvío importante entre una cosa y otra, gráfica que nos pueda dar rápidamente, no sé, gráfica de barras que vemos de liquidación de sueldo del mes pasado versus este mes, y en un clic poder verlos, no hacer movimiento de datos, llevarlo a un Excel para ver cómo anda una cosa y otra. Desvío, se calcula bien impuesto a la ganancia, que trabaja con una tabla determinada y varía. Todo eso, si lo podemos tener dentro de People Analytics, por ejemplo, para el sector de payroll, puede funcionar en el pago de salario tranquilamente, ¿no? Menciono algo así nomás. Más también en lo que hace, hay empresas como empresas ya más grandes, que tienen plantas industriales, que tienen sectores distribuidos, que siguen utilizando también post pandemia, tienen que fabricar y utilizan la gestión de tiempos de asistencia en los lugares. Imagínense que People Analytics pueda dar exactamente en cada sector cómo está la métrica de ausentismo, ver desvíos. Delfina hablaba puramente, y eso es, ¿no?, de la estrategia. El futuro de recursos humanos, gracias a People Analytics, va a cambiar. A ver, de todo lo que hacemos operacional, correr, Excel, a algo de estudio completamente estratégico, ¿no? Por medio de estos indicadores. Ahora, esos indicadores no son mágicos. Hay que estudiar del tema, hay que saber qué hacer, y la herramienta que se utiliza tiene que ser potente. Nosotros desde Belgao nos preocupamos mucho con esto. Estamos integrados con Google para poder trabajar una de las herramientas más grandes del mundo. Esto se viene, post pandemia también trajo muchos cambios y bueno, ahí estamos. Otra área que a mí se me ocurriría es que se utiliza Analytics es en la parte de administración de personal. Vacaciones, licencias, sanciones en algunos sectores de algunas empresas. Toda esa información que es gigantesca, poder tomar también decisiones de acuerdo a qué semana es la que tengo más ocupado o cuál no. Puedo dar vacaciones, puedo planificar, y por medio de analíticas, y también vamos a ver después también de ciertas predicciones que trae toda esta tecnología, nos va a permitir saber casi hasta quién se va a tomar de vacaciones el año que viene, en qué mes, y cuántos van a estar en un lado, en el otro, gracias a este tipo de trabajo de datos, ¿no? En el área soft, si tuviéramos que mencionar alguna, ¿sí?, es obviamente el área de talento, que se están... Si la audiencia conoce lo que es el Ninebox y todo lo que es el trabajo en esa matriz de talento, donde se evalúa el desempeño y el potencial del empleado, ahí seguramente vamos a tener People Analytics metido, analizando datos, donde todo conjuga con todo. Planes de desarrollo personalizados que se pueden realizar por medio de People Analytics, analizar el alto o el bajo potencial de cada uno de los colaboradores, podemos armar programas de capacitación, bueno.
En el área de desempeño, bueno, también, o sea, ahí podemos tener métricas de productividad que nos puede dar el análisis también de todos los sectores dentro del área de una empresa. Y también todo lo que sea la gestión de aprendizaje y desarrollo del empleado, plan de carrera. Si no tenemos People Analytics, es difícil armar un plan de carrera y evaluarlo si es efectivo o no. Va a ser muy complicado. Sí. Yo diría que, por último, y se utiliza mucho, es la parte de clima laboral, encuestas de clima, encuestas pulso, 180 grados, 360. Todo esto, la tecnología tiene que acompañar porque nos va dando el grado de satisfacción que tiene el empleado. Se está usando mucho esto. Ahí sí, Totalmente. Empresas más de 500 personas están atrás de esto mucho preguntando. Así que bueno, estas son algunas de las características que se me ocurren, ¿no? Sí, parte de nuestra audiencia interactuando y contando lo que hoy en día ellos también definen con un dolor muy grande. Carlos nos decía, las liquidaciones es tan cierto que me duele, le duele en el alma cada vez que podemos ver o sufrir en esos días comúnmente, bueno, la semana 20 de cada mes, que ese es el sufrimiento que comúnmente nuestros líderes y nuestros equipos de recursos humanos están allí haciendo el preparativo, todo lo que son las distintas variaciones al analizar las nóminas, nos cuenta Laura, de lo que es ese padecimiento de inconstancia y de cómo hoy en día podemos activar a través de estas metodologías, a través de estas acciones de People Analytics, la mejora continua para trabajar de una manera mucho más eficiente, mucho más clara, donde podamos tener herramientas que nos puedan ayudar a enfocarnos en ello. Pero para continuar nuestros temas y seguir dentro de este ámbito de lo que hoy también nos trae las tendencias de las People Analytics, donde quiero también abarcar esta conversión y esta parte queremos hablar sobre las últimas tendencias que hoy tenemos, el uso de los datos de recursos humanos, incluyendo la implementación de Big Data y lo que hablaba también ustedes de Machine Learning en los procesos de la toma de decisiones. Entonces, acá quiero consultarle a David, ¿cuáles son esas principales tendencias tecnológicas que has observado en el uso de datos en HR? David, le hago la misma pregunta a la audiencia. Bien, bien, bien. Ahí nos metemos ya en algo más tecnológico. Los que están atrás del tema van a entenderlo. Algunos mencionaste, Maylin, como era el uso de inteligencia artificial y lo que es Machine Learning, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, y prácticamente, vamos a decir, de un año acá se disparó el tema y está todo el mundo utilizándolo, ¿no? Como que, y bueno, ¿cómo se insertaría dentro de lo que es el área de recursos humanos? Imagínense lo que también se sufre a veces, que es el soporte técnico, que alguien necesita soporte técnico y ya mismo necesita una respuesta. Y a veces hay tiempos de respuesta que son de 1 hora, de 2 horas o de 8 horas. Hay que analizar el tema. Lo que nos va a traer inteligencia artificial, ya se ve, ya está instalado, es rápidamente dar una respuesta porque estudia y aprende el bot que está dentro del sistema, las respuestas que va dando un consultor en el tiempo. Aprende de una respuesta, las respuestas a veces se repiten y uno no se acuerda, pero la inteligencia artificial va estudiando sobre ese tema. Eso es lo mismo en Machine Learning para aplicarlo luego a una respuesta automática. Tengo este problema en tal y tal lugar, al querer liquidar un sueldo o en la matriz de talento me está dando mal, y ya que nos respondan al instante va a ser como un placer para las personas que trabajan en esto. Esto es una de las cosas que ya se ve, ¿no? Desarrollo de la matriz de talento, retención de empleados, todo eso también empieza a entrar en inteligencia artificial. Otra de los hitos que también está dentro de la tecnología, que se está hablando mucho, es la parte de predicción de People Analytics, la parte predictiva. Al haber tanto análisis de datos y de lo que se llama Power BI, el análisis de esa masa de datos, hace que se puedan sacar curvas predictivas para saber qué va a pasar en el tiempo. Yo puedo llegar a enterarme con previsión de lo que es la rotación de personal. ¿Cuánto me va a rotar de acá a un año el personal? O la identificación de posibles líderes, que a veces nos cuesta poder llevarlo porque nos faltan datos, y saber cuáles son los líderes de la empresa que tengo que retener, que tengo que capacitar. Nos puede dar esta información. Y también hago un plan de capacitación y cómo es la efectividad, cómo lo mido. Bueno, todas estas herramientas te lo dan, ¿no? Otro punto también que se escucha en el mercado es la automatización de procesos, que uno lo hace repetitivamente, no se da cuenta, lo hace uno, lo hace el otro, y por medio de estas herramientas podemos
cómo hacer un plan de trabajo y trabajar de determinada manera para que el proceso sea siempre el mismo, no tengamos que ir variándolo y perdiendo productividad. Hay algo también que se escucha mucho, ya es un poquito más tecnológico, se llama Data Driven Decision Making, que tiene que ver con es como un eslogan, ¿no? Que es la toma de decisiones basada en datos. Y esto se está convirtiendo también en una norma dentro de lo que es recursos humanos. Con este tipo de análisis de datos podemos favorecer a la toma de decisión, estar más informados y que cuando uno va a dar una explicación sea totalmente justificable, ¿no? Después tenemos la experiencia del empleado digitalizada, que tiene que ver con lo que decía también Delfina. Luego de la pandemia se vio mucho esto, que es que ya prácticamente los empleados tienen que tener una herramienta para ingresar a recursos humanos. Es decir, de alguna manera, o por el celular o por la computadora, vía web, poder dar algún tipo de información como se ejecutó una mudanza, estoy de vacaciones, dejo un certificado médico, o doy una respuesta a un clima laboral, un clima, o la onboarding ya se está empezando a hacer también de este método, claro. Como estamos nosotros. Hoy en día, aparte de todas estas prácticas, ayudan y no solamente empoderan y crea también esa facilidad de aprendizaje, desde la virtualidad, desde el sistema híbrido, desde la nueva normalidad, que ya desde hace mucho tiempo dejó ser normal, ya estamos trabajando en ello y creamos estas distintas metodologías que hoy aplica. Me imagino que dentro también de la metodología de hoy de Global también ha aplicado mucho esto, Delphi. Si hoy has proyectado también parte de estas esferas. Sí, definitivamente creo creo que hay algo que hoy ya estamos, antes por ahí a mí lo que me sucedía es que dentro de la organización se hablaba ya mucho de esto, pero puertas afuera era un lenguaje desconocido, era algo lejano, era cuándo iba a llegar. Yo creo que bueno, con la llegada del ChatGPT al acceso de todos y que ya no se trata de en qué rubro estés o si sos muy tecnológica o no, esto de la inteligencia artificial llegó a todos, ¿no? Y me parece que el desafío, y tenemos la suerte de que hay un montón de organizaciones que ya tienen productos desarrollados para facilitarnos con tecnología avanzada y darnos soluciones de un montón de áreas, como recién mencionaba David. Yo creo que el desafío que tenemos como área de recursos humanos es, y creo que esto es un poco los desafíos o las nuevas formas de trabajar o las nuevas skills que requieren, es esto de ¿qué datos estamos construyendo y recabando en la organización? ¿Cómo preguntamos? Porque toda esta parte como que ya está desarrollada y tenemos mucha tecnología que ya nos soluciona esto de conectar, de traer, de predecir, de traer tendencias, no sé, como que hay un montón de cuestiones ya solucionadas. El tema es que nosotros somos ahora quienes decidimos qué información y qué datos van a nutrir todos esos modelos. ¿Qué va a aprender? ¿Con qué información va a aprender? ¿Cada cuánto? ¿De quién? ¿Cómo pregunto? ¿En qué contexto? Entonces, sí creo que una de las cuestiones a nivel contexto que se ha vuelto relevante desde el área de recursos humanos, pero creo que desde todas las áreas, es esto de ¿cuáles son mis datos? ¿Qué datos tengo hoy? ¿De dónde salen esos datos? ¿Qué calidad tienen esos datos? Que es todo un desafío, por eso decía que por ahí las organizaciones más chiquitas ahí pueden controlar un poquito mejor o empezar de cero y decir, bueno, data limpia, desde qué lugar, cómo se actualiza, cada cuánto, y asegurarnos de que estamos construyendo modelos de datos o estamos haciendo aprender a ciertas herramientas con información que es real. Totalmente. Porque nosotros podemos tener modelos analíticos súper especializados, complejos, que nos traen un montón de información, que después hay que hacer algo con esa información, que es la otra parte, ¿no? Pero creo que la parte inicial y muy importante, que a veces es la más básica y que no necesitamos grandes soluciones tecnológicas, es esto de cuál es la data que vamos a consumir. O a veces tenemos un montón de información y hay que elegir entre toda esa información y a veces tenemos que salir a recabarla porque todavía no la tenemos o no sabemos cómo construirla. Entonces, creo que hoy tenemos la suerte a nivel tecnología de que este avance acelerado nos está brindando soluciones en distintas áreas y de distintas maneras, pero sí la responsabilidad nuestra, que todavía eso, tenemos que darle información para aprender, es bueno, ¿qué información le damos? ¿Cómo nos aseguramos que la información es la que queremos darle, es valiosa, está actualizada, está curada? Sí, ¿no? tal cual.
Eso es algo que me parece Como importante. mencionabas, Delphi, dentro de esto todavía hay mucha materia que armar, muchas cosas todavía que desarrollar. Bien dices, muy importante poder tener los datos, pero viene ahora la parte interesante, viene Jaleo. ahora la recaudación, viene ahora la lectura, viene ahora ese manejo de qué tengo, cómo hago toda esta información, de qué manera ahora puedo trabajar esto. Entonces, bueno, muchas organizaciones aún se familiarizan con esta tecnología. Entonces, desde tu experiencia, Defi, ¿cómo recomiendas prepararse para la implementación de esta inteligencia artificial o Big Data en los procesos de recursos humanos? ¿Y qué impacto puede tener esto en una cultura organizacional? Bien, es una pregunta difícil, pero yo creo que hay que arrancar, o sea, porque es un mundo tan amplio en el que Sí, navegamos con el tema de los datos, que creo que la decisión que tenemos que tomar primero es, bueno, dentro de recursos humanos, dentro de las múltiples áreas, creo que David mencionó varias, ¿no? De distintas maneras. ¿Cuál hoy es nuestra necesidad? ¿Dónde nos aprieta, qué nos aprieta el zapato, ¿no? ¿Dónde queremos arrancar? ¿O con qué información contamos también? Porque a veces claro. construir la información es un trabajo que lleva tiempo, porque hay datos que es de un día para otro, salgo a preguntar, los tengo y demás, pero hay datos que necesitamos como la información en el tiempo. Entonces, yo ahí me haría dos preguntas para tomar esa definición de por ahí por dónde arranco, que es, por un lado, ¿cuál es mi problema hoy o qué solución o qué implementación, por dónde de todas las áreas de recursos humanos quiero arrancar, sí Priorizar. me parece, exacto, me parece fundamental que si hay un nuevo proyecto, si hay algo que se quiere actualizar o se quiere, no sé, estoy pensando desde, quiere repensarse algún nuevo beneficio o quiere lanzarse un proyecto en relación a lo que es compensatorio. Arrancar por, bueno, ¿cuál es la temática en la que nos vamos a meter? Porque las opciones son miles y creo que la forma de abordarlo a nivel técnico y a nivel de datos es muy distinta y tiene distintos niveles de complejidad también. Por ende, por ahí arrancaría por elegir y arrancar por algún área que hoy quiera evolucionar y empezar a experimentar si todavía no lo han hecho. Y por otro lado, esto de decir, bueno, ¿con qué datos cuento hoy y qué datos voy a necesitar? Porque yo me acuerdo que cuando arrancamos hace ya un tiempo a trabajar con profesionales de data dentro del área, lo primero que te dicen es, bueno, dame tu base de datos, así empezamos. Y a Claro. veces es, bueno, primero tengo que construir mi base de datos. Entonces, yo creo que es, por un lado, ver cuál es el desafío y por otro lado, ver con qué información contamos, porque a veces también se puede arrancar a decir, yo tengo un montón de data sobre esto, bueno, voy a indagar y meterme en este mundo de People Analytics, de Big Data, de Machine Learning o las múltiples tecnologías que existen hoy, con esta data que vengo recopilando hace mucho tiempo, tengo tendencias, o sea, tengo bases de datos para empezar a conectar, ¿no? Y alimentar algo, algún modelo. Por ende, yo creo que ahí son como los dos posibles caminos, porque a veces, sino como, no solamente con lo tecnológico, a veces nos pasa que cuando son cuestiones tan grandes y que abarcan tanto y que nos brindan un montón de soluciones, es difícil como encauzar e ir para donde. Entonces, por ahí definir un poco la problemática o la propuesta o la innovación, esa es una, y por otro lado, entender si ya contamos con esa data o hay que arrancar de cero. Así es, y parte de la audiencia también está en ese momento, creo que interactuando no solamente con lo que tú opinas, sino también nos comentan que están en este momento investigando y capacitándose para poder aplicar estas tecnologías, porque no es fácil. El proceso de implementarlas y también de aprender de ellas para luego hacer uso de todo lo que esto nos puede dar requiere un proceso. No solamente la inteligencia artificial va a ayudarnos, nosotros tenemos que también educarla y además educarnos nosotros para poder hacer uso de estas prácticas. Así que esto es continuo. Total. Y una cosa que antes que se me olvide, que sí me parece es algo por donde podemos arrancar todos, que es como un mindset con el tema de la data de todas las personas que forman parte del equipo de Sí, recursos humanos. Como fundamental. que todas las decisiones que se tomen, por más chiquitas que sean, que tengan data detrás, que haya información que valide el porqué de nuestras acciones. Creo que ahora ya no es prueba y error, o bueno, nos devuelve y nos dimos cuenta que al final no, por lo menos arrancar con un sustento de data para cualquier acción. Y de eso no hay que tener grandes bases de datos o salir con tecnología súper sofisticada, sino creo que esto de
capacitar al equipo de recursos humanos y que el mindset de la data, el people analytics esté presente en todas las personas, no importa cuál sea el rol, en la creación de lo que hagan, me parece fundamental. Totalmente. Y yo para agregar, me hacían recordar, porque algunos clientes quieren entrar en nosotros cuando hacemos alguna implementación de nuestro sistema, quieren entrar rápido y a veces lo hablamos hasta cuando damos una demo o algo que necesitas tiempo, ¿no? Porque primero generan los datos y los datos a veces son 3 años por lo menos, necesitas juntar, necesitas y calibración, ¿no? Calibrar los datos. Y eso es lo que decía Delfina, que es ese grupo que se arma y hasta van a tener que incorporar en algún momento profesionales en la analítica de datos para que llegara a buen puerto y que los datos nos sirvan, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Entonces no solamente es construirla, es aprenderla y luego la unión de estos grandes, de saber cómo utilizarlos, de saber cómo explotarlos, de Claro. darle la utilidad a esto que estamos construyendo y al cual nos ayuda a tomar buenas decisiones. Entonces, parte de lo que hoy seguimos en este tema de aprender a cómo tomar mejores decisiones a través de los datos, quiero entonces ahora que hablemos de las buenas prácticas. Esto que también nos pone en mesa, cómo hoy en día podemos manejar y recolectar y analizar los datos, cómo asegurarnos de que también los datos sean precisos y confiables y también cómo garantizar que los datos se utilicen de la manera ética y responsable. Y acá quiero hacerle la consulta a David. David, ¿cuáles son las mejores prácticas para implementar People Analytics en una organización? Bueno, hay varias, ¿no? Que podemos seguir, algunas son conocidas, otras están más rebuscadas, pero primeramente para mí fundamental es entender, y parte de lo que decía recién Delfina, es entender el objetivo. O sea, antes de implementar People Analytics hay que tener en cuenta qué objetivo estamos buscando, ¿no? ¿Es para mejorar la eficiencia? ¿Es para comprender cómo mejorar el compromiso de los empleados? ¿Para qué estamos buscando la información? Y otras que son más duras, sí sabemos, es para no cometer errores, por ejemplo. Ahí sí, y nos concentramos y hay que calibrarlo para que funcione bien. Cada empresa es un mundo, puede ir cambiando esto, pero esto es una buena práctica. Otra que es interesante es la definición de métricas clave. Los KPI tienen una forma de hacerlo. Hay profesionales que saben cómo hacerlo. Hay una tendencia, un tipo de manera de cómo hacerlo, se llama SMART, de específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante, no que mido cualquier cosa difusa y no sé bien qué estoy siguiendo, porque ahí puedo... Y que sea temporal. La tecnología tiene que acompañar a esto, porque si no tengo disponibilidad de poder moverme para armar el KPI que yo necesito, estoy en problemas. Otro es la implementación de la tecnología adecuada, entonces ahí voy a ese punto. Nosotros, por ejemplo, en Belgaum tenemos un sistema muy moderno que tiene que ver con un sistema no-code o también se puede leer sobre lo que es low-code, que no se necesita ser programador para hacer cambios determinados, lo cual nos acerca mucho más a las empresas para poder, digamos, customizar un software a lo que requiere esa empresa. Entre ellos, lo más importante es tener ciertos tipos de datos que puedan hacer algo y que me pueda mostrar esas métricas que yo necesito. Si yo no tengo esa tecnología, hay muchas tecnologías que son fijas, que no tienen mucho movimiento para hacer este tipo de cambios que necesita mi empresa. No es lo mismo una automotriz que una empresa de software, no es lo mismo una fabricante de plástico que una minera. Es distinto, entonces se tiene que adaptar el software a eso. Después está otra buena práctica, es la creación de un equipo que dijimos de expertos que puedan estar en el tema. Las empresas grandes ya ven de tener a un especialista en el análisis de datos. Y las más chicas es ese equipo de recursos humanos que se tienen que tomar al menos una vez por semana, hacer una reunión de seguimiento, ¿no? y de calibración, que lo llamamos. Después, obviamente, lo que tiene que ver con formación, educación, lo que es capacitación de los empleados en estas tecnologías, son cosas nuevas, hay varias capacitaciones que se pueden seguir online, otras que también se pueden comprar, pero que hay un montón en el mercado como para salir y poder darle a los empleados. Después, integración con la estrategia organizacional de la empresa. O sea, si yo tengo estas métricas, ¿para qué las tengo? Porque hay una política
que se sigue y desde recursos humanos acompañamos a esa estructura organizacional. Entonces, una buena práctica es preguntar cuál es el objetivo de la empresa, la misión, la visión, los valores, cómo llego a eso. Y lo sigo desde el People Analytics. Algo fundamental también, que creo que lo mencionó Delfina, y yo lo tenía por acá anotado, lo quería decir, era la privacidad de los datos. Estamos teniendo tantos datos de empleados, de gente, de personas, que acá tiene que entrar la ética profesional y de las empresas en cuidar esos datos, en tenerlos con seguridad. Esos datos no puede entrar cualquiera, no pueden ser violables, es dato muy sensible. Nombre, apellido de la persona, parientes, cuántas veces ingresó tarde o no, cuántas veces fue sancionada, por qué tienen que quedarse otros, ver cosas que nos pueden servir y que las tenemos que cuidar profesionalmente, ¿no? Claro. Y podemos decir que, por último, el uso de esos resultados que puedan ser para tomar decisiones que a nosotros nos favorezcan en la productividad, en la mejora continua y todo eso que tiene que ver con el futuro, ¿no? De la empresa, de las organizaciones. Sí, bueno, yo también desde el lado de Delphi, como mencionaba David, ¿cómo podemos asegurar que los datos sean precisos y confiables y que se utilicen de esta manera ética y confiable, que podamos obviamente mantener la seguridad de todos los datos de nuestros empleados con la gran confiabilidad que estos necesitan? ¿Cómo podemos asegurar esto? Bueno, yo creo que desde el área de recursos humanos, sea cual sea el área específica, solemos manejar temas de gran confidencialidad. Estamos como acostumbrados a esto de manejar temas confidenciales y el cuidado de la información, pero creo que el People Analytics y estas nuevas tecnologías nos revelan un montón de información muy significativa que a veces parecen meros datos, Mm. pero es información que hay que tomar con ese recaudo de la misma manera que manejamos un montón de otra información en el día a día. Así que lo primero es ser conscientes de que este procesamiento de datos nos revela un montón de información que siguen siendo datos, que después hay que ponerle ese filtro de entender de dónde viene el dato, qué queremos hacer con el dato, cómo está construido el dato. Como una cosa que me parece muy importante es como de la noche a la mañana no estar tomando definiciones o decisiones absolutas simplemente por un modelo que está procesando datos, sino que nuestro rol desde el área de recursos humanos es asegurarnos cuál es la información que está llegando, que era lo que veníamos hablando antes de qué bases de datos estoy construyendo, de dónde sale la información. Y acá me parece que el tema de los sesgos es algo que se vuelve crucial. Eh, Hay muchísimos ejemplos que muestran cómo el desarrollo de la tecnología, depende de qué información consuma, puede arrojarnos resultados muy sesgados. Entonces, creo que sí, esta mirada de tomar datos de manera inclusiva, cuidando los sesgos, que los datos no sea a un segmento en particular o no sea en un momento particular, como que hay un montón Claro. de cuestiones que nos ayudan a que siguen siendo datos de personas, entonces como que la objetividad estar presente en todos lados, pero tratar de que sea mucha información o información en el tiempo o de quién es esa información, para lograr la mayor diversidad en esos datos y asegurarnos que las decisiones o la información que nos entrega, sea cual sea la tecnología, no esté sesgada, no esté consumiendo siempre como un segmento, una parte, una mirada. Entonces, creo que es muy importante esto de, sobre todo la parte inicial, de asegurarnos cómo estoy consumiendo los datos y de qué manera, y tener una mirada cuidando mucho los sesgos a la hora de construir nuestras bases de datos o cómo alimentamos a las bases de datos. Y después, por otro lado, no olvidarnos esto que mencionaba antes, de que estos son datos y yo creo que cada vez más las organizaciones necesitan de una mirada humana, ¿no? Que Claro. por supuesto que los datos nos ayudan, nos anticipan, nos dan mucha velocidad, nos ahorran un montón de tareas y bienvenidas sean estas nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías somos nosotros quienes estamos tomando las decisiones de qué conecta con qué, cómo alimento, qué va a impactar, o sea, cuál es la decisión final que se toma. Entonces, yo creo que sobre todo cuando estamos arrancando y son modelos todavía nuevos, no tenemos que apresurarnos y por ahí tomar decisiones de la noche a la mañana únicamente con información. Eh, por ahí yo tengo un ejemplo muy concreto de mi día a día, es que nosotros cada vez vamos evolucionando en modelos para entender cómo
la velocidad de carrera y el crecimiento de nuestro talento, pero para nosotros, más allá de todos los datos que cada vez son más y que son muy valiosos, la mirada del líder directo que tiene un vínculo con cada uno de los empleados, a la larga es cómo nos aseguramos que esté presente, cómo nos aseguramos que conectamos datos con personas. Entonces, creo que es fundamental, sobre todo para que no perdamos la ética y para asegurarnos como el buen uso de todas estas tecnologías es asegurarnos el tema de los sesgos por un lado y por otro lado como una vez que tenemos ese dato ya procesado, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde si intervino antes la mirada humana o va a venir después? Pero en algún lugar creo que tiene que estar. Sí, sí, sí. Así que yo por ahí la precisión y la confiabilidad, obviamente se trata de, bueno, de cómo vamos evolucionando esos datos iniciales, pero por más que tengamos, no sé, yo pienso de que podemos tener información de años y años y demás, pero si esa información está construida con sesgos, probablemente sigamos con ese sesgo y sigamos tomando decisiones que quizás no están contemplando a todo el universo, entonces no van a ser del todo efectivas. Por ende, yo creo que acá todo el tema de la inclusión de miradas, de revisar nuestros sesgos, de esta mirada humana, de qué conecto con qué y por qué, en base a qué tomo esta decisión final, se vuelve todavía más relevante. Entonces, yo creo que a veces aparecen amenazas con todas estas nuevas tecnologías y en realidad se vuelve cada vez más relevante esto de las buenas preguntas, el preguntarnos por qué esta data, a qué conectamos, a qué queremos llegar, dónde está la mirada humana curando toda esta información que después, bueno, nos ayuda en tiempo, nos ayuda en eficiencia, pero no deja de ser relevante el área especialista que sabe lo que quiere hacer, ¿no? Tal cual. No dejan de tener la importancia que ellos necesitan. Su espacio, su participación, su vinculación, su lado humano, como dice Natalia, la mirada humana es súper importante. Como hoy en día ese vínculo, como dice Victoria, es necesario seguirlo valorando. Hoy en día las prácticas y las nuevas herramientas, inteligencias, obviamente tienen su aporte, nos ayudan, nos pueden, en tal caso, mejorar hoy en día los procesos, pero la utilidad, el uso, siempre va a haber alguien detrás. Siempre alguien va a educar, siempre alguien va a hacer las preguntas correctas para obtener la información necesaria. Entonces, esto es hoy en día las buenas prácticas, el buen uso, el cómo hoy también casos de éxito, que es el siguiente tema al cual me gustaría enfocar. Cómo hoy en día tenemos organizaciones que están haciendo práctica de estas herramientas y cómo ellos han podido evolucionar y cómo han podido mejorar estas acciones. Entonces, este es el próximo tema al cual quiero conversar con ustedes es sobre esto, los casos de éxito. Hoy en día han implementado empresas de gran nombre y de gran importancia dentro de lo que es la industria, estrategias de People Analytics de manera efectiva y han obtenido resultados significativos en la gestión de recursos humanos. Entonces, ahí quiero embarcarme. ¿Cómo hoy en día estas empresas que están replicando estas acciones también las podemos tomar como ejemplo para atraer estas metodologías a nuestras organizaciones? Entonces, David, te hago la siguiente pregunta. ¿Podrías compartir un caso de éxito real de una empresa que haya implementado estos casos de estas acciones y utilizado efectivamente People Analytics para mejorar la toma de decisiones en recursos humanos y cómo optimizar la gestión de su personal? Un caso que me puedas traer a colación, David. Sí, sí. El más conocido, que ya tiene sus años, yo diría que casi 10 años tiene, es el de Google, ¿no? Que todos, antes de la pandemia ya hablábamos todo de Google, de la forma que tenía sus edificios, la forma también de trabajar con los empleados, como descontracturado. Ustedes se acordarán de que fue así, ¿no? Ellos aplicaron una metodología. Primero generaron un departamento que lo llamaron People Operation, y en People Operation ahí se centró el análisis de gente que sabía de cómo podemos cambiar el ánimo del empleado para que pueda sentirse parte de la empresa, marca personal sea la empresa para el empleado. Y bueno, hicieron ciertas técnicas, obviamente el proyecto estuvo basado, hay una palabra que usaron que es la del proyecto Aristóteles, que es como un dicho, si me acuerdo bien, Aristóteles decía como que el todo es más que la suma de cada una de las individualidades, en todo sentido.
Ellos lo agarraron para el lado del personal y iban al trabajo en equipo, cómo hacer que el todos juntos el equipo, sea mucho mayor todavía que lo que podía dar cada individualidad, que podría ser excelentes profesionales, pero con esa ventaja de que si alguno no estaba y venía otro, no cambiaba esa fuerza, ¿no? Como, bueno, lograron probar eso para hacer corto y las mejoras observadas en ese team que armaron, ¿no? Esto está conocido, prácticamente lo pueden ver por internet, esto se puede leer, es que descubrieron que no era quién estaba en el equipo lo que importaba, sino que cómo trabajaban juntos unos con otros. Esa fue una de las grandes conclusiones. Y también pudieron predecir con precisión qué empleados tenían más posibilidades hasta de renunciar. Y pudieron tomar medidas preventivas también en eso, en toda la analítica que pudieron sacar de los datos que obtenían, ¿no? Lo que resultó, obviamente, trabajar en eso, una mejora en lo que es la fidelización de todos los empleados, ¿no? Y podríamos decir, fueron los pioneros en esos grandes, y esta mejora de la productividad se ve venir también, como decía al principio, en las pymes. Nosotros vamos a estar trabajando mucho en lo que es People Analytics en este año, en varios webinars. Este fue más conversado también, pero la idea es mostrar un producto que pueda trabajar en las distintas áreas y se vea cómo, ¿no? Pero es muy interesante que lo puedan seguir todas estas cosas. Totalmente. Y muchas preguntas que hoy surgen y muchas dudas que hoy nos colocan en la audiencia. Por eso ahora me gustaría que podamos responder todas las preguntas que nos han llegado en el trayecto de este momento, de esta discusión tan importante que hoy quisimos traer con todos nuestros participantes, de darle información en tendencias, de darles herramientas de buenas prácticas, de darles ejemplos de casos de éxito que siguen inyectándonos y nos siguen dando como enfoque. Y para en tal caso, antes de pasar a la siguiente ronda, que son las preguntas, quiero hacer la última consulta con Delfina. Delfina, como directora de desarrollo de talento en Global, ¿podrías contarnos si implementan esta metodología de People Analytics y qué tipo de resultados has obtenido? Sí, definitivamente hoy creo que desde todas las áreas creo no, estoy segura, hoy, estoy segura que todas las áreas de people, es así como llamamos en Globant al área de recursos humanos, todo está, hay data detrás, por esto que nosotros también tenemos este desafío de diversidad de culturas, de geografías, de usos horarios y un montón de complejidades en donde los datos nos acortan distancias y conocemos mucho más rápido a las personas, ¿no? Y qué es lo que quieren o qué es lo que prefieren o cómo implementamos desde cada área mejoras, novedades, siempre tratamos de estar innovando y que esas innovaciones estén alineadas a las necesidades de nuestros empleados. Así que definitivamente hoy hablar de modelos, de datos, de machine learning y demás, en mayor o menor medida está siempre presente. Datos, a ver, por ahí más desde mi área sí les puedo compartir, no sé, por ejemplo, hace un tiempito nos dimos cuenta desde esta perspectiva de neurodiversidad y de que todos somos distintos, que hay diversidades que son muchísimo más visibles, pero hay otras que simplemente nuestra educación y cómo funciona nuestra cabeza, por decirlo de una manera, nos dimos cuenta para nosotros realmente el aprendizaje continuo, bueno, creo que en esta era para todos es súper necesario. Entonces, Claro. desde el área de desarrollo, junto con el área de learning y el aprendizaje es, bueno, en vez de seguir creando contenido y experiencias de aprendizaje de mayor valor y con las últimas tendencias, ¿por qué no entendemos cómo aprenden o cuál es la mejor manera en la que aprenden las diversidades de poblaciones que tenemos en Globant? Y eso va más allá de lo visible, como decía antes. Entonces empezamos a recabar información y a hacer estudios y demás con el objetivo de enfocar y ofrecer experiencias de aprendizaje que estén mucho más acorde a la realidad, al interés, a la expectativa de los Globers que son los empleados de Globant. Entonces, ahí es un caso muy concreto en donde dijimos, bueno, tenemos que nutrirnos de un montón de información para lograr entender esto y como consecuencia poder ofrecer distintas opciones que no solamente abunden los cursos y las experiencias de aprendizaje con las últimas tecnologías y esté presente, sino cómo conectamos con que
hay personas que prefieren microaprendizajes entre call y call, leer algo corto, hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que es con videos, hay personas... Entonces, todas esas diferencias, entenderlas, entender qué es lo que más abunda y cómo podemos ir dirigiendo y generando esas experiencias siendo mucho más eficientes en las formas para acercar el conocimiento de una manera más rápida y accesible para todos. Eso es por ahí un ejemplo de los muchos que tenemos. Increíble, increíble, Delphi. Bueno, ahora sí, voy a ir a la ronda de preguntas porque tenemos muchísimos mensajes y no quiero que se nos escape ninguno porque hay muchas consultas, hay muchas contándonos sus experiencias y también queriendo saber cómo hoy en día pueden solucionar estos procesos de obstáculos o dificultades que han encontrado en la práctica dentro de ella. Entonces, acá voy a leer la primera pregunta, Delphi, y está dirigida a ti. Nos las hace Julián. Me dice, ¿hay obstáculos o desafíos que hayas enfrentado en implementar People Analytics? Y en ese caso, ¿qué consejo le puedes dar para superarlos? Sí, definitivamente hay un montón. El primero que se me vino a la cabeza fue en un momento, por ejemplo, que esto creo que debe pasar seguido en los distintos escenarios, que empezamos a pensar cómo era, ahora no me acuerdo bien cuál era, qué era lo que queríamos implementar, pero sí me acuerdo que lo que nos pasaba era algo relacionado con los líderes, queríamos mejorar, no me acuerdo si eran experiencias de aprendizaje o queríamos implementar algo particular con nuestros líderes. Y fue, bueno, primero entendamos y nos dimos cuenta que la información que nosotros teníamos de nuestros líderes era infinita, porque podés, o sea, desde datos demográficos hasta comportamientos pensados en el tiempo, vínculos, tenemos un montón de herramientas, entonces hay muchas herramientas que miden un montón de cosas en el detrás, pero a veces también es un problema cuando la información abunda, porque es bueno, de todos estos datos, ¿qué conectamos? O sea, ¿cuál es el que nos va a llevar a esta respuesta? Y a veces no hay una única respuesta, sino que es ir tomando decisiones. Pero yo creo que, o por lo menos a mí me pasó, que cuando empezamos como así en proyectos grandes, en donde decimos queremos basarnos en data, a veces hay muchísima información y elegir y discernir cuál es el dato o qué vamos a combinar es un desafío. Y lleva tiempo. A veces creemos que tenemos datos y ya está, y creo que el análisis de cuál es el dato que voy a consumir, con qué lo voy a conectar, por qué, a dónde me va a llevar ese dato, requiere a veces mucho más tiempo, porque como decía antes, las soluciones tecnológicas nos ahorran ese tiempo, pero a veces si solamente nutrimos datos así, si yo llevaba a mis bases de datos todo lo que tenía, me iba a dar un montón de información que no sé si me iba a confundir o dar más claridad hacia dónde quería ir. Entonces, creo que muchas veces el desafío, o por lo menos el desafíos, es elegir qué datos voy a consumir y de qué manera los voy a conectar. Ese es uno que se me ocurre. Uno de los tantos, porque hay muchos Sí, sí, más. definitivamente estamos aprendiendo todo el día con esto. Entonces, los desafíos son infinitos. Son un Constantes. montón de buenas noticias con la tecnología, pero a la misma vez aprendiendo nuevos desafíos y escenarios, ¿no? Y sobre todo seguir generando las prácticas para poder lo que hoy estoy aprendiendo, cómo lo sigo mejorando y cómo sigo ayudándome a través de la tecnología a tener información y que obviamente desde el otro lado, cómo yo alimento a la tecnología, porque esto es un matrimonio, esto es ese camino que bien hace una convivencia perfecta, pero hay que tenerle la comunicación y la paciencia y saberla también utilizar. Así que esto es así. La siguiente pregunta va dirigida a David. David y nos hace lo siguiente. Pensando en las habilidades requeridas para trabajar con People Analytics, nos pregunta Jerry, ¿cuáles consideras que son las más esenciales y cómo se puede desarrollar dentro de un equipo de HR? Bueno, es interesante porque primero yo diría es muy abarcativa porque en el sector de recursos humanos lo primero que hay que saber es saber del tema, es decir, y los que trabajan en recursos humanos, volvemos a hablar, a veces depende de la pyme o si es más grande, lo que sí tienen que estar centrados es en armar un equipo donde va a estar la gente de recursos humanos y quizás requieran otro conocimiento, ¿no? De otros sectores, el sector de manufactura, de planta, de oficina, de administración y finanzas. Y tienen que armar esas reuniones porque la idea es que cuando
en las métricas, hay tantos datos, como decía Delfina, infinitos, es saber bien qué es lo que yo quiero ver con la analítica y en qué lo voy a usar, en esos objetivos que hablábamos antes. Cuando va pasando el tiempo, lo que yo veo es que vamos a tener que tener en las empresas como ese puesto que sea el que analiza todas las analíticas hasta en la parte de recursos humanos y que esté en ese team, ¿no? Pero es lo mismo que hoy en día están peleando la gente de recursos humanos en un Excel, en mandar un informe, en tratar de luchar de sacar datos de algún lado porque lo pidió un gerente. Bueno, eso, ¿cómo lo llevo a algo que sea automático, online? Y que la información me la dé el sistema automáticamente. ¿Y cómo aprovecho esos datos? Bueno, son reuniones, calibraciones, como decíamos antes, hasta tener los datos funcionando y maravilla, ¿no? Pero la respuesta es un equipo, no es una habilidad por persona o un tipo de habilidad. Es el equipo el que va a dar el conjunto de habilidades, ¿no? Totalmente. Y parte de ello es lo que hoy nuestros participantes quieren seguir utilizando y quieren seguir aprendiendo. Y acá va otra pregunta también dirigida a Delfina. Perdón, a David. David, acá te hacen la siguiente pregunta. Nos la hace Candelaria 10. ¿Cuáles son las plataformas o herramientas que consideras efectivas para implementar estas estrategias? Uy, qué buena pregunta. La primera que decís es Belgamo. No hay ninguna otra. Así que, bueno, hay muchas que están trabajando en eso. Por supuesto, están también las World Class, Workday, SAP, Oracle, Microsoft. Todos estamos trabajando detrás de. Y uno después lo baja a tierra a lo que tiene cada país o lo que tiene cada región, podríamos decir. Pero hay desarrollando distintas plataformas importantes. Hay muchas que dicen que tienen y no tienen nada, y hay otras que estamos trabajando también en esto para llegar a tal fin, ¿no? Hoy se habla de herramientas integradas. Antes, hace 4 años atrás o 5 años atrás, se hablaba de que, bueno, cada uno haga una parte, integrarnos en la nube en un lugar, y eso se vio que no fue tan efectivo, porque la empresa después llamaba y se cortaba un dato en un lado, ¿y quién me atiende? Aquel que está allá. Las plataformas tienden a ser unificadas y en recursos humanos está pasando eso, una plataforma que da solución en el pago salarial, en lo que es payroll, que da solución en la gestión de tiempo, que da solución en talento y que da solución en la administración de personal, todo en uno. Y todo está desarrollado dentro de un mismo sistema, velocidad de datos, analítica confiable, ¿no? Que no sé de dónde vienen los datos. Por eso todo esto es cosas que se fueron aprendiendo con el tiempo, ¿no? Así que bueno. Y que se siguen aprendiendo, David, se siguen aprendiendo. Y acá nos hace la siguiente pregunta Sofía, y creo que perfectamente Delfina nos puede ayudar sobre ello. Sofía nos consulta lo siguiente: ¿creen que People Analytics pueda implementarse en las áreas de diversidad e inclusión? Qué buena pregunta. Yo creo que hoy en todas o sea, creo que es difícil pensar en un área donde no pueda trabajarse con datos. Creo que las áreas de diversidad e inclusión tienen este desafío extra de que cuanto vos más conocés, podés entender con qué diversidad contás, así la podés incluir, ¿no? Obviamente que está el desafío a la hora de, muchas veces cuando trabajamos con diversidad e inclusión, muchos de los datos son datos que obviamente dependiendo en qué países esté la organización y demás, tenemos que ser muy cuidadosos porque en algunos casos son datos que depende del empleado si quiere compartir, como hay que ver de qué manera recabamos ese dato y cómo somos transparentes para el uso de los datos, ¿no? Pero definitivamente me parece que por supuesto, la respuesta para mí es sí, definitivamente se puede. Creo que ahí hay que ser muy cuidadosos con qué datos voy a salir a buscar y de qué manera, pero creo que la data nos va a permitir conocer la diversidad para lograr después en lo que sea poder incluirla, ¿no? Pero la primera parte muchas veces no somos inclusivos porque ni siquiera conocemos las diversidades que existen en las organizaciones. Entonces, parte de ver con información esas diversidades nos ayuda a fomentar la inclusión. Por ende, la respuesta es sí. Yo quisiera agregar algo ahí, que es que me pasó verlo, ¿no? Hay datos que teníamos en cierta cantidad de empleados. Lo que nos permite People Analytics es
hacer filtros. ¿Qué pasó acá en este sector que está distinto a los demás? Está cayendo lo que es desempeño y potencial, medir las dos. Y entonces se podía ver que ciertas personas estaban bien y ciertas personas iban bajando en su desempeño potencial, ¿no? Y ahí el departamento puso el ojo en lo estratégico. ¿Qué está pasando acá? Y puede pasar casos donde hay un jefe que se está llevando mal con un empleado y no lo está evaluando bien, con ese sesgo que decía antes Delfina. Claro. Entonces lo detectó el Departamento de Recursos Humanos. A ver, vamos a poner atención acá, un mes, el otro. Tenía alto potencial en lo que es la matriz de Ninebox y bajo desempeño, no calzaba en lo que le evaluaba el jefe. Conclusión, ahí había un tema que era de diversidad, podríamos decir, podía sufrir bullying el empleado, se investigó y había una relación que sacaban chispa, digamos, entre uno y otro. Entonces estaba el dato sesgado, pero estas cosas se pueden detectar y se puede trabajar en los dos lugares, con el jefe y con el empleado. Son reuniones. Cuando los sistemas son integrados y solucionan la parte operativa, que uno no haga casi más nada, se va a preocupar en la parte estratégica y se va a dar cuenta de estas cosas, ¿no? Increíble, increíble que seguimos identificando el aporte de la tecnología, la utilidad correcta y estratégica que ésta se le da y obviamente la interpretación que tenemos para manejar y obtener las respuestas y tomar las decisiones necesarias para aplicar estas acciones con tiempo en donde podamos identificar, como bien comentaba David, una situación particular, como bien podemos ver a futuro cualquier cambio dentro de nuestros equipos y cómo podemos ayudar a mejorar lo que pueda estar sucediendo y cómo podemos establecer una comunicación asertiva y una comunicación eficiente dentro de nuestras áreas a través de los datos. Pero como siempre, bajo el foco de hacer una buena estructura, manejar la información correctamente, alimentarla correctamente, que es allí donde tiene todo el circuito y el proceso dentro de ella. Acá hay muchas más preguntas, voy a leer algunas Tenemos que ser más. más concisos, vamos a tener que apurar. Creo que vamos a tener una segunda temporada en este ciclo de webinar porque siguen llegando más consultas. Acá nos hace Natalia la siguiente pregunta y cualquiera de los dos las puede responder o las pueden contestar cada uno con sus opiniones. Me dice, la adaptación es un proceso muy difícil para las empresas en un nuevo ambiente y cómo obviamente este proceso pueda vincular o pueda, en tal caso, verse con algún desafío. Ella me dice, ¿qué herramientas usaríamos para colaborar con este proceso de adaptación? ¿Qué tal caso, qué metodologías? Cualquiera de los dos, ¿quiere responder? ¿Delfina? Delfina. Bueno, quiero corroborar, pero creo que viene por el lado de esto de cómo una persona se adapta, ¿no? Sí, A una un nuevo ambiente de organización trabajo. nueva y demás. Bueno, creo que David mencionó un poco acerca de lo que es el proceso de onboarding y cómo la tecnología también los atraviesa en ese proceso y nos ayuda muchísimo porque en base a datos y comportamientos que uno puede ir midiendo, obviamente si tiene tecnología, puede ir viendo también cuáles son las necesidades. Yo creo que es muy importante buscar maneras para estar cerca de los nuevos integrantes de la organización y poder medir con algunas preguntas para poder ir ajustando y entendiendo, ¿no? A veces los desafíos pueden ser múltiples y venir de distintos lugares, pero sin duda los datos nos pueden mostrar con el paso del tiempo ciertas tendencias para ver qué ajustar, para ver qué se necesita más. A veces hacemos un montón de trabajo y de trabajo humano y de horas y decir, bueno, viene más por el acompañamiento acá o necesitamos una sesión de onboarding mucho más larga para que entienda bien la cultura y demás y por ahí necesita la persona almorzar con alguien para conocer mejor. Entonces, creo que medir las experiencias de onboarding es algo fundamental porque es data que nos va a nutrir para mejorar los procesos y eficientizar esos procesos. Y me parece que justamente es un proceso súper difícil porque es un proceso donde no es solamente entender la tarea, sino un montón de cosas que suceden que a veces no están ni escritas, ¿no? Sí. Entonces, creo que llegar a una nueva cultura organizacional es como la parte más difícil de leer o la que lleva un poquito más de tiempo y creo que la tecnología nos puede ayudar en eso que parece hasta transparente o recontra soft y la tecnología nos puede brindar los datos nos pueden brindar un montón de información,
para ser mucho más estratégicos y ver en base a la cultura de la organización, obviamente no es solamente datos, sino son datos y también qué es lo que valora, qué como organización creemos que es fundamental dar como herramienta o que sea recontra claro y entendido desde el inicio. Entonces, definitivamente me parece que yo primero recomiendo más allá de tecnología para procesos mucho más lean con notificación, como hay un montón de herramientas en ese sentido, más allá del uso de la tecnología para mejorar la experiencia y medir la experiencia por detrás, es una instancia muy valiosa para preguntar y ver Mucho un poco cómo seguimiento, se va dando. Exacto, para después mucho con esos seguimiento. datos ir ajustando. Un acompañamiento creo que es una de las cosas también muy fundamentales, donde del proceso, si bien el aporte dentro de la tecnología nos ayuda muchísimo, mantener también esa comunicación, estar muy de cerca en este proceso de onboarding, que como todo, aquel nuevo o aquella persona que se integra a un nuevo ambiente, hay que acompañarlo a seguir ese camino y establecerle con todo sus herramientas necesarias. David, ¿quieres hacer algún aporte especial? Porque tengo otra pregunta para ti, No, ya nada, para otra pregunta finalizar. Lo para ver dijo si... todo, Delphi. Sí, Lo dijo todo, Delphi. dijo todos. Cerramos este ciclo de preguntas con la última que va dirigida a David. Bien nos comenta Carlos Alberto, muchas de estas herramientas implican algo de autogestión y que los trabajadores actualicen su información constantemente, porque eso también es otra labor. Sí, No sí, sí. solamente el que está los líderes de recursos humanos alimentando esto, sino también que nos den la información, nos las aporten dentro de ello. Y nos dice, ¿cuál sería tu recomendación para incentivar a la gente a que mantenga su información al día? Creo que va a ayudar mejor Delfina, pero yo lo digo técnicamente primero. Sí, Sí, la autogestión está ya en los sistemas de gestión de recursos humanos, casi todos los empleados todos de nuestro lado pueden entrar a su web y hacer esa autogestión. Y obviamente algo que dijo Delfina recién tiene que ver con la cultura de la empresa, con el onboarding y con la capacitación también, ¿no? Yo creo que es un tema me corregirá ella, ¿no? Pero es de contagio, como igual pasa de todo. La verdad, en la realidad pasa de todo, pero para que sea perfecto, vamos a la perfección. Como que tiene que ser de contagio, que si se arma bien, primero vamos a lo de los recursos humanos, después lo hace la gerencia y después lo hacen los jefes, y después lo hacen ciertos empleados. Entonces se van contagiando en esa cultura de seguimiento para que los datos puedan estar. La realidad dice que no es tan así, les digo la verdad. Hay de todo. Entonces va a pasar porque depende hasta del tipo, no hablemos del tipo de empresa que estamos nosotros. Imaginamos que también hay una fábrica, que el empleado por ahí es un operario que lleva un teléfono y a veces no quiere estar haciendo esas cosas. Y entonces hay trabajo que pasa a los supervisores o hay trabajo que pasa a recursos humanos. Hay de todo. Si no todos los empleados pueden entrar en esa autogestión, habrá uno que está encargado de hacerlo, como se hacía hasta ahora, y si no, hasta el Departamento de Recursos Humanos se amplía más para la recepción. Me voy de vacaciones, tengo esta licencia y alguien lo tiene que cargar en el sistema. ¿Por qué? Porque es necesario que genere esa analítica. Entonces, es difícil la pregunta porque hay mucha diversidad y la verdad dice que el mercado, depende del tipo de empresa, lleva más o menos tiempo en hacerlo, ¿no? Delfina, no sé qué tenés para opinar ahí. Ahí me parece que es un desafío para todas las organizaciones, pero alguien estaba comentando algo también de esto que es eh, cómo eh, traducimos el uso de la información, como que hay una parte de transparencia y de que los colaboradores y los empleados también como entiendan el para qué o vean que sucede algo, ¿no? Obviamente que hay ciertos datos que es muy difícil mostrar esa contracara, pero pasa mucho con, no sé, con datos quizás más como que parecieran como las encuestas de clima, como algunos momentos específicos que tienen las organizaciones para recabar información, que es bueno, pero ¿cómo hago para que esto lo completen, ¿no? Para tener esta información para empezar a trabajar. Y yo creo que una buena manera es como empezar a mostrar la consecuencia que tiene trabajar con información y con datos. Y también empezar a mostrar cuando no están los datos, ¿no? Porque muchas veces aparecen un montón de quejas por un montón de lugares y en el fondo es información que nadie completa. Entonces yo creo que desde los dos lugares, dependiendo obviamente el nivel jerárquico quizás de las personas y los responsables y el accionar,
pero me parece por dos lados. Por un lado es cuando faltan los datos, mostrar también los problemas que eso genera, el trabajo que eso genera, pero cuando están los datos y los estamos utilizando, también Claro, mostrar y tratar de comunicar como qué estoy usando para darte esta información, de dónde me nutro y por qué llegamos a esto. Porque eso también es como un círculo virtuoso de decir, bueno, vamos por esto, porque esto después tiene una implicancia, genera algo positivo, de acá salió esta implementación, de acá se definió esta estrategia. Entonces, que la organización sepa que esos datos no son por rellenar una planilla, sino que hay una consecuencia y lo que estamos buscando son mejoras, me parece que es una manera de generar como ese engagement, de decir, bueno, quizás no me divierte tanto, pero hay una consecuencia si yo completo este claro, dato, elevo mi voz, comparto mi feedback. totalmente. Así es, y parte de ello, de la última consulta que nos hace Claudia, de cómo desde sus lados, desde su óptica, tanto desde la parte consultiva, desde el lado de David en la gestión de software, desde el lado de apoyo en la gestión de desarrollo de capital humano, con el lado de Delphi, se han implementado casos de éxito, cada uno desde su lado, desde empresas, donde han practicado esta metodología de People Analytics y han visto el fruto. Bien nos comentaba David recientemente un caso que le contaba a un cliente donde pudo ver, detectar que a través de la implementación de Nightbox, donde podías identificar la situación que podía estar viviendo un empleado en un área particular, pudo dar una respuesta para obtener un plan estratégico y una decisión al cual pues es generar un trabajo en equipo y mejorar esas prácticas. Bien nos los contaba Delfina, de lo que hoy en día practica dentro de Global, del acompañamiento de la metodología y la alimentación de los datos para generar los resultados que hoy en día tenemos y conocemos. Entonces, creemos que parte de ello, la importancia de lo que es la People Analytics para las organizaciones, sobre todo la estratégico que esto nos puede brindar para dar la información necesaria, pero también la cultura de cómo podemos alimentar la información, cómo debemos utilizar los datos, cómo éticamente necesitamos darle respuesta a ellos para darle el foco y el trabajo correspondiente a esto tan importante o estas metodologías tan importantes dentro del área. Creo que hicimos un circuito bastante bueno en todo lo que fueron este espacio de People Analytics para traer en este nuevo ciclo de próximos webinars que estaremos desarrollando en todo lo que corresponde a los próximos meses. Queremos darle el agradecimiento a toda nuestra audiencia que se ha quedado muy, muy, muy pegado con nosotros de inicio a fin, viendo a estos dos exponentes, estos dos grandes en sus áreas, a estos dos expositores que nos trajeron información de gran importancia en tendencias, en casos de éxito y sobre todo desde su óptica y experiencia de cómo hoy en día el resultado y los datos pueden mejorar eficientemente para mejorar todo lo que es la toma de decisiones. Quiero, en tal caso, cerrar algunas conclusiones. Delphi, hoy en día, para dar un cierre a este webinar, lo que hayas aprendido, que te haya dejado este grato encuentro con nosotros, te dejo para que puedas contarnos. Primero, como bueno, muy agradecida por este espacio, por tan involucrado el público, da gusto este espacio de conversación. Yo, la verdad que cuando hablo de estos temas, también hoy yo soy la cara visible de un área y me encanta venir a compartir, pero de hecho en Globant tenemos un equipo de People Analytics al cual estoy profundamente agradecida porque tienen un conocimiento técnico que nos ayuda y nos adelantan un montón, así que como mencionar a ese equipo, hacer mención porque hoy yo estoy eh, hablando más que como revalorizando, en el día a día están súper presentes y somos casi que un equipo conjunto, pero no quiero dejar de mencionarlos. Y por otro lado, en algún punto es como, creo que me llevo como este ejercicio de seguir pensando en qué espacios todavía no nos estamos nutriendo de data para llevar data a esos espacios y tratar de que realmente cualquier decisión que tomamos sea una decisión que esté, que puede después ser errónea, puede ser prueba y error y demás, pero mínimamente partir de datos, ¿no? Como me lo llevo como recuerdo, porque hemos evolucionado un montón y ya hay un montón de prácticas que ya tenemos inmersas y un montón de datos que ya que los leemos en el día a día ya combinados y nos traen información. Así que por un lado pensar cuáles son los espacios donde todavía no llegó la información y por otro lado esto de reivindicar como el trabajo tan importante que también tenemos de que
la tecnología avanza muy, muy rápido y nosotros también tenemos que avanzar viendo cuáles son como la criticidad de capacidades que tenemos que desarrollar más que nunca porque se vuelven fundamentales con tantos datos, ¿no? Tanta información. Súper valorable. Delphi, gracias realmente por compartir con nosotros. David, tu cierre. Bueno, como conclusión podemos decir entonces que no es solamente tener un gráfico o tener un indicador lo que es People Analytics, lleva toda una cultura atrás que hay que ir llevándolo. Otra cosa es importante, no es People Analytics para grandes empresas nada más, es para cualquier tipo de empresa, ¿no? Como decía al principio, soy el defensor número uno de las pymes, lo pueden tener, la tecnología se tiene que basar también en eso, empresas medianas, empresas grandes, ir llevando esa toma de decisión que uno pueda tener pueda ser basado en datos, no en una ciencia de datos, sino en algo más o menómetro, como decimos por acá, sino basado en algo concreto. Y bueno, todo eso puede llegar a ayudar. Gracias por todo y hemos tenido una hermosa audiencia. Increíble, realmente ha sido fenomenal. No solamente este encuentro, sino la invitación a nuestros próximos ciclos de webinar. Le comento a nuestra audiencia que el próximo encuentro va a estar hablando de las People Analytics, pero desde el foco de todo lo relacionado a las liquidaciones de nómina. Eso es algo tan complejo que desde este lado nos hace hasta doler las cabezas para poder hacer el cálculo, cómo el People Analytics puede ayudarnos a mejorar eficientemente todo lo relacionado al pago de liquidaciones de nómina. Es el próximo encuentro al cual estaremos llamando para que puedan estar ustedes acercándose a este webinar y sobre todo conectándose con nosotros. Mi invitación es que estén atentos a nuestras redes sociales, se conecten a través de nuestros LinkedIn, puedan estar sumándose a todos los próximos encuentros y ciclos de webinar que estaremos haciendo, porque esto va a ser el inicio de muchísimos encuentros en donde vamos a estar alimentándolos y nutriéndolos de todo lo que es hoy en día People Analytics desde su lado de tendencias, información y sobre todo de una metodología de trabajo para mejorar y tener en práctica hoy en las organizaciones. Así que también les dejo el LinkedIn de nuestra empresa para que la puedan seguir y sobre todo estén atentos a todo lo que van a ser nuestros próximos encuentros a través del webinar. Agradecer a estos dos exponentes y obviamente el tiempo a nuestra audiencia de compartir con nosotros y a seguir conectados y sobre todo estar en todo lo que hoy en día nos convoca. A través de estos exponentes, hoy tuvimos la información de ver las People Analytics desde la utilización de datos de recursos humanos. Agradecemos muchísimo tu tiempo y sobre todo el espacio que nos dieron a todos ustedes. Delphi, gracias por esta invitación. David, gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, esta es una despedida, pero hasta pronto, porque vamos a estar conectándonos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Que Gracias. estén muy bien. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Hasta Chao. luego.